Vamos a trabajar en la página 17, en el apartado tiempo de leer, distintos tipos de narraciones. Nos indica aquí, dice, compara dos animales de las narraciones que ya has leído, ¿ok? Vamos a tener que ir a elegir dos animales de los textos que ya hemos estado leyendo. Por ejemplo, aquí hay algunos dibujos, a lo mejor lo puedes recordar, ¿sí? Porque más adelante vamos a elaborar este cuadro. Entonces vamos a ver cuáles son los que hemos leído. Leímos la historia de la pulga y el mono. Estas vienen en tu libro. También leímos el conejo de la luna. Leímos Nubes, la narración de Nubes, donde hablaba de dos ratoncitos. Y por último, la fábula El león, la zorra y el asno. Ahora, de los cuatro textos que ya leímos, tú vas a elegir un animal de cada historia, ya sea el ratón, el conejo, la pulga, el mono, el león, la zorra o el asno. Vas a elegir dos de los que tú quieras. En este caso, yo voy a elegir el ratón del texto de Nubes y la zorra de la fábula El león, la zorra y el asno para completar mi cuadro. En el libro vas a colocar el nombre de los dos animales que tú elegiste, ¿ok? En el caso mío, yo ya puse que elegí la zorra de la fábula El león, la zorra y el asno y elegí el animal, el ratón, el texto Nubes. Ahora, ¿qué características tenía el personaje? En este caso vamos a iniciar con la zorra. ¿Qué características tenía aquí en el texto? Pues la zorra fue más astuta que el asno, ¿verdad? Porque aprendió del error que cometió el asno cuando él repartió el botín, ¿ok? Entonces aquí en la característica vamos a poner que ella fue astuta e inteligente, ¿ok? El ratón, ¿qué características tenía? ¿Te acuerdas de qué trataba la historia? El ratón fue miedoso porque tenía miedo a una nube que estaba en forma de gato y él pensaba que se lo iba a comer. Entonces la característica del ratón es que era miedoso y pequeño, ¿verdad? Ahora, ¿qué situaciones o qué problemática enfrentaba cada uno de los animales? Por ejemplo, la zorra. Ella aprendió a dividir el botín de manera que el león no se lo comiera, así como le pasó al asno. Entonces, esa fue la problemática que le vamos a escribir aquí en esta apartado. Dividir el botín de mejor manera que el asno. Esa fue la situación a la que se enfrentó la zorra. El ratón creía que una nube, ya habíamos dicho de forma de gato, se lo iba a comer. Entonces, eso vamos a escribir aquí. Ok, ahora puedes elegir los mismos animales que yo puse o puedes elegir otros dos animales de los otros textos. Ya tú vas a decidir cuáles quieres colocar, pero este es el ejemplo que tienes que realizar en tu libro. Si no te cabe la información aquí, puedes escribir debajo de ella. Ahora en la siguiente página, no vayas a perder de vista ahí los textos los tipos de narración que hemos leído. Nos pide lo siguiente, lee la descripción de algunos tipos de narración y anota los títulos de los textos que has leído. Los textos que ahorita te enseñé los vamos a clasificar por fábulas, leyendas y cuentos. Primero tenemos que saber qué es una fábula, ¿ok? Dice que una fábula es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o un consejo que se incluye en una frase o un mensaje llamado moraleja, ¿ok? Vamos a resaltar lo más importante de aquí, que es que tienen que aparecer animales, ¿ok? Como con características humanas. ¿Qué más? Que nos dan un consejo que se llama moraleja, ¿ok? Entonces vamos a buscar en los textos que ya hemos leído
¿Cuál de esos textos hay animales con características humanas? Y al final nos deja una moraleja o una enseñanza. Muy bien. Vamos a ver en cuál de estos tres textos, si no los recuerdas, te voy a dar aquí un poquito de lo que trata cada uno. Si no, tú lo puedes leer para que veas de qué trata. En la de el texto El conejo de la luna, nos acordábamos que se trata de un conejo que ofrece un sacrificio para que Quetzalcóatl lo coma, ¿ok? En el de la pulga y el mono, se trata de que narra la historia de cómo la pulga fue brincando por todas las partes del cuerpo del mono. Y en el león, la zorra y el asno, se trata de cómo el asno divide el botín que habían juntado entre los tres y al león no le parece y se lo come todo. Al observar esto la zorra divide el botín de manera que al león le parezca y así no se lo coma todo. Y en el texto de nubes se cuenta la historia que se quedó solo por un momento el ratoncito y observó una nube en forma de gato y creyó que se lo iba a comer y corrió al lado de su mamá. Ahora, de estas cuatro narraciones, ¿cuáles crees que sea una fábula? Tiene que haber animales con características humanas, o sea, que entre ellos mismos hablen, tengan un problema, pero que al final del texto aparezca una enseñanza o alguien del texto haya aprendido algo y nos muestre una moraleja, que esa es la enseñanza que viene al final del texto. ¿Cuál de esos cuatro crees que tú sea una fábula? Esta, ¿verdad? El león, la zorra y el asno. Bueno, para empezar aquí nos dice, escucha la lectura de la fábula. Aquí ya nos dice que es una fábula, pero ¿por qué es? Porque nos da una enseñanza al final. ¿Cuál es la enseñanza? Siempre es bueno no desperdiciar el error ajeno y más bien aprender de él. ¿Por qué dice eso? Porque la zorra aprendió del error que dejó el asno. Entonces, es por eso que nos deja al final esta moraleja. La vas a buscar ahí en tu libro y le vas a poner con color rojo en grande fábula. Y en tu libro vas a colocar aquí el texto de la narración El león, la zorra y el asno. Ahora vamos a ver cuál de los textos es una leyenda. Dice que la leyenda es una narración popular de un hecho real o imaginario en la que se explican sucesos importantes para una comunidad. Lo más importante que resaltamos aquí es que es una narración popular, ¿ok? Es real o puede ser imaginario y es un suceso importante para una comunidad. Entonces vamos a ver cuáles de los textos es una leyenda. Ahora, ¿cuáles de estos tres textos, narraciones que nos quedan, crees que sea una leyenda? La historia de la pulga y el mono, el conejo de la luna o nubes. El conejo de la luna, ¿verdad? Porque ahí nos dice que Quetzalcóatl fue un dios de los pueblos de México antes de la llegada de los españoles. Y ahí se explica cómo dejó plasmada la imagen del conejo en la luna para todos los hombres y para todos los tiempos, en recompensa de lo que el conejo hizo por él. Entonces no sabemos si es verdad o si es mentira este texto, esta narración. Entonces, por lo tanto, se le clasifica como una leyenda. Entonces, en nuestro libro vamos a colocar la narración El conejo de la luna porque es una leyenda. Ahora vamos a ver cuál es un cuento, ¿ok? Nos dice que el cuento es una narración breve en la que un personaje enfrenta un problema que debe resolver. Lo más importante aquí es que enfrenta ¿qué? Un problema. Aquí puede ser animales, puede ser personas, puede ser objetos, puede ser lo que sea. En la fábula únicamente hay animales, ¿ok? Y hay una enseñanza. En la leyenda puede haber también animales o personas, pero no sabemos si es real o si es imaginario y casi siempre se cuenta en comunidades.
Y el cuento es un personaje que enfrenta un problema y principalmente se tiene que resolver, ¿ok? Entonces vamos a ver en los textos que nos quedan cuál es un cuento. Ahora, de estos dos textos que nos quedan, de nubes y la historia de la pulga y el mono, ¿cuáles crees que sea un cuento? Los dos, ¿verdad? Porque aquí en el de la pulga y el mono, pues el mono enfrenta el problema con la pulga que está en su cuerpo. Y acá el ratoncito enfrenta el problema al tener miedo e imaginar que la nube es un gato. Entonces vamos a colocar los dos textos en nuestro libro. Colocamos la narración La pulga y el mono y nubes, porque hay un personaje que enfrenta un problema y que tiene que resolver. Ahora sí es como nos tiene que quedar nuestra página 118. Tú vas a subrayar lo más importante, que yo lo tengo en color rojo, ¿ok? Y eso lo vas a colocar lo más importante de lo que sea una fábula, una leyenda y un cuento en el siguiente organizador gráfico. Aquí me vas a escribir para ti qué es una fábula, qué es un cuento y qué es una leyenda de lo que ya subrayamos en nuestro libro.